Un saludo a todos. Iniciamos topografía y cartografía, que es bastante importante para varias áreas que van relacionados con la ingeniería ambiental. La topografía viene de topos, que significa lugar o territorio, grafo, que es sinónimo de escribir o pintar, y el fijo IA, que es equivalente a cualidad. Es una ciencia, una disciplina o una técnica encargada de describir físicamente de manera detallada la superficie de un determinado terreno, describiendo sus accidentes y sus características. Establece además métodos y procedimientos para llevar a cabo las descripciones y brindan una posibilidad de trasladar a un gráfico las particularidades de la superficie, ya sean naturales o artificiales. Sus características: la elevación del terreno. Si vamos a representar una altura, ya sea de un cerro, un valle, una montaña, etcétera, la representación en el mapa generalmente se ve a través de estas líneas. La elevación entonces de un terreno, ya sea, por ejemplo, que puede ser un pequeño cerro, un pequeño valle, una pequeña altura, tiene que ir inscrita en un mapa de esta manera a través de líneas. Entonces, esto que se ve reflejado en los mapas topográficos son líneas que unen un plano de referencia. Entonces, esto se llama curvas de nivel. La representación entonces de cierta altura de un sitio se ve representada entonces a través de curvas de nivel plasmadas en un mapa. Y entonces se ve así la representación. Y estos números significan la cantidad, o sea, la altura. Aquí donde dice 0 quiere decir que es la base. Donde dice 100, aquí 100 metros, 200 y 300 metros sería la elevación de esta representación en el plano de proyección. ¿Sí? Entonces así, la proyección de curvas de nivel en un plano es una de las características que se ve representada en el mapa a través de estas curvas de nivel. Bueno, hay ciertas teorías de errores que tenemos que conocer, las unidades de medida y la relación también de la topografía con otras ciencias. Hay una teoría que se maneja, que sería la teoría de errores, que todas las operaciones que se reducen en medidas de distancias y en medidas de ángulos. O sea, la vista humana tiene un límite de percepción que no se aprecian las magnitudes lineales o angulares, y por lo tanto la medida que obtengamos no podrá ser aproximada. Entonces esto va adentrada a la teoría de errores. Nosotros a simple vista lo que vemos no va a ser preciso, entonces necesitamos ir al campo, tomar medidas, hacer esas mediciones, controlar y verificar una y otra vez como para luego poder plasmarlo en un mapa. Cometemos errores y también nos equivocamos en estos momentos, y esto no se debe confundir, los errores con equivocaciones. ¿Por qué? A las equivocaciones que nosotros llegamos a tener en el momento de tomar ciertas medidas, lo vamos a llamar errores groseros, que pueden evitarse operando la atención requerida. Nosotros, si nos desatendemos, si nos equivocamos, entonces tenemos un error grosero, un error, una equivocación nuestra. Y esta equivocación nuestra, este error grosero, suele ser en relación a la magnitud en que se mide. Mientras que, esta es la diferencia con los errores, en general son muy pequeños. Las equivocaciones son lo que nosotros cometemos, son los errores groseros. Y los errores en general son bastante pequeños. Por ejemplo, al medir una distancia, podemos equivocarnos al contar el número de metros. Entonces, ha habido un error grosero que nos obliga a repetir el trabajo porque no va a ser preciso. Entre los errores, entonces podemos clasificar también para diferenciarlos en dos grupos. Los errores sistemáticos, que se produce de una causa permanente que obliga a cometerlo siempre, que puede ser constante y variable. O sea, si nos equivocamos en la primera medida y esa medida vamos a utilizar para hacer un trabajo, vamos a equivocarnos desde un principio. Entonces es un error sistemático, que desde un inicio ya nos estamos equivocando. Los accidentales, otro error accidental puede ser a causas fortuitas que ocasionan errores, ya sea en un sentido o en otro. Quiere decir que accidentalmente yo me confundí y entonces podemos corregirlo.
Pero el error sistemático ya tenemos que volver a repetir el trabajo porque nos equivocamos desde el principio. Y el accidental es porque por el camino haciendo el trabajo, accidentalmente nos accidentamos, no nos equivocamos, pero esto sí nosotros podemos solucionarlo. También hay ciertos errores verdaderos y aparentes. Los verdaderos, por ejemplo, si conociéramos la longitud real y midiéramos varias veces al comparar con otros valores, con la medida exacta tendríamos los valores verdaderos cometidos en cada caso. O sea, si ya sabemos, por ejemplo, que un terreno mide 100 metros, nosotros medimos esos 100 metros, entonces ya sabemos ya que mide 100 metros sí o sí. Pero podemos equivocarnos aquí también. Pero si es que ya sabemos la longitud real, entonces no hay forma de equivocarnos. Entonces, de estos errores verdaderos, sabemos que la medida es exacta. Y entonces, si es que medimos una y otra vez, nos va a dar siempre la medida exacta. Al compararla entonces con las diferentes medidas tomadas, se dará una serie de errores aparentes, únicos que podemos conocer, ¿sí? Entonces, de estos errores verdaderos, vamos a tener los errores aparentes de acuerdo a la medida que habíamos hecho al principio. Las unidades de medida en topografía es la unidad de longitud. Estas unidades de longitud se dividen en lineales, superficiales, angulares. Y la unidad de longitud sería el metro. Y la unidad de superficie sería la hectárea, que es la superficie equivalente a la de un cuadrado de 100 metros de lado. Entonces la unidad de longitud sería el metro y la unidad de superficie en hectárea. Y en alguna ocasión también en la unidad de superficie se toma el kilómetro cuadrado. También los ángulos y longitudes habíamos dicho. Esto se utiliza para la planimetría y para la altimetría. La longitud ya dijimos que se mide en metro y sus múltiplos también. La de superficie serían áreas de kilómetros cuadrados, metro cuadrado, hectárea y así sucesivamente. En volúmenes sería el metro cúbico y en ángulos la medición angular sería el grado, minuto y segundo. Y aquí hay una pequeña conversión de cómo se pasa de kilómetro, ventana, metro, centímetro, milímetro, etcétera. Y así sucesivamente. Esta escalerita entonces de conversión nos ayuda bastante en el momento de hacer ciertas conversiones. Bueno, la medida angular que dijimos que es la graduación sexagesimal. Por ejemplo, si tenemos una circunferencia que se divide en 360 partes iguales, serían denominados grados. Estos están divididos en cuadrante de 90 grados y cada grado se considera un dividido de 60 minutos y cada minuto a su vez en 60 segundos. Y acá está. Esta sería la medida angular, que se trabaja con la graduación sexagesimal o centesimal. El sistema sexagesimal o graduación sexagesimal. La circunferencia, habíamos dicho que está dividido, esta circunferencia, en 360 partes iguales o grados sexagesimales. Cada grado está dividido otra vez en 60 partes iguales o minutos sexagesimales. Y cada minuto está dividido en 60 partes iguales o segundos sexagesimales. Y los segundos se dividen en fracciones decimales otra vez. Por ejemplo, el valor de 27 grados y medio sexagesimales se expresa de esta manera. 27 grados y medio, que sería 30 la mitad, sexagesimales. Y para hacer un trabajo topográfico, obviamente que se trabaja con otras ciencias, o sea, la topografía le ayuda a otras ciencias. Por ejemplo, con la geodesia y la cartografía, que la geodesia es el estudio de la forma y las dimensiones de la Tierra y es distinta a la topografía, pero es su complemento para representar con todo detalle sobre un plano. Y los datos geodésicos calculados sobre la superficie de la Tierra deben referirse a un plano con las extensiones reducidas, siguiendo los criterios que constituyen un sistema de la cartografía. Entonces, la geodesia sería la representación de la Tierra en un plano. Y esto va de la mano con la cartografía, porque este plano, o sea, la forma o la superficie de la Tierra tiene que ir plasmado en un plano. Y entonces, la cartografía es la que nos ayuda a plasmar esa superficie de la Tierra en un papel. La geodesia y la cartografía son ciencias diferentes, pero íntimamente están ligadas. Una sin la otra generalmente no funcionan.
Bueno, la cartografía entonces sería para levantamientos topográficos requeridos en la producción y actualización con diferentes fines. También otra ciencia es la fotogrametría. La fotogrametría entonces sería el control de las fotografías y de los modelos aerofotogramétricos. Y aquí esta sería más o menos la representación de la Tierra, que es la geodesia, para, entonces, para el control de levantamientos catastrales, para localizaciones petroleras, etcétera, para varias funciones. Es súper importante. Bueno, también con el derecho, sabemos que la topografía es una herramienta desde el punto de vista del derecho porque realizan ciertos límites entre propiedades y distintas zonas administrativas de la nación. Entonces, para hacer ciertas divisiones de terreno, la topografía es una herramienta básica como para poder utilizarla. Y también cabe resaltar que la topografía posee un gran valor para las ciencias como la agronomía, la arquitectura, la geografía y la ingeniería. La aplicación de estos conceptos geométricos para lograr describir la realidad física resulta muy importante en la actividad agrícola, en la construcción de edificios, por ejemplo. Entonces, es una herramienta básica para cualquier otra ciencia que va combinada con ella. Bueno, para hacer una pequeña diferencia entre la geodesia y la topografía, ¿sí? La geodesia toma en cuenta la curvatura terrestre, las curvas que tiene la Tierra, es decir, todas las grandes áreas que toman como parte de una esfera y no como un plano. Es mucho más amplio y tiene en cuenta absolutamente todo eso. Y cuando se describe áreas mayores, como un continente o todo el mundo, entonces se llama geodesia, es mayor la dimensión. Y la topografía que comprende mediciones pequeñas de porciones de terreno, en los cuales entonces no se toma la consideración de la curvatura terrestre. Se considera entonces la superficie como un plano. Y la topografía cuando se describe un área generalmente pequeña, digamos que puede ser una ciudad o un pequeño país. Entonces, la idea es representar, esto sería en la realidad de cómo se ve el perfil. Y aquí, entonces, a través del uso del suelo, de la altitud, de parcelas, de calles, etcétera, se puede representar estas dimensiones. La geodesia es entonces que tiene en cuenta la curvatura terrestre y esto nada más que sería la superficie como un plano. La aplicación de la topografía, ¿dónde lo aplicamos? En levantamientos, por ejemplo, para una localización, para proyectos de trazo o construcción de vías de comunicación, para las minas, las minerías, levantamientos catastrales, la hidrografía, la industria, el urbanismo y la fotogrametría. Se divide en la planimetría también, que estudia entonces los métodos de proyección sobre una superficie plana horizontal para una posición exacta de los puntos del terreno y construir de esa manera una gráfica similar a la realidad. Por ejemplo, se toma con la planimetría una fotografía aérea y se mide los puntos que querramos obtener y lo llevamos a un plano. Estas serían las medidas realizadas en un levantamiento con cinta, por ejemplo. Entonces hacemos una representación fotográfica y esto va a un plano. La altimetría que ya tiene que ver entonces con las alturas de diferentes puntos del terreno con respecto a la superficie de referencia y consigue entonces representar el relieve de un terreno. Entonces si queremos por ejemplo de un cerro, un valle, aquí nos ubicamos en la base y entonces medimos la distancia de la altura que pueda llegar a tener. Conocer un poco de topografía, por lo menos lo básico, nos va a ayudar entonces en algún momento en un trabajo de campo que querramos realizar. Más adelante vamos a estar viendo los instrumentos que se utilizan en topografía